La tormenta de nieve que engulló Maple Ridge fue diferente a cualquier cosa que Jack Carter hubiera visto jamás. Un veterano de guerra convertido en vagabundo estaba conduciendo a casa con su pastor alemán, Rex, cuando un destello de color en el parque lo detuvo en seco. Debajo de un tobogán olvidado, una niña pequeña aferraba a un recién nacido en sus brazos temblorosos, ambos casi congelados, labios azules, ojos medio cerrados. Ella miró hacia arriba una vez y susurró: «No dejes que nos encuentre», antes de colapsar en la nieve. En ese instante, algo dentro de Jack, el soldado, el padre, el hombre que había perdido demasiado, despertó de nuevo. ¿Quién era él? ¿Y por qué esta niña se escondía en medio de esa tormenta de nieve despiadada? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir qué pasó realmente ese día. Si crees que ningún acto de bondad debería pasar desapercibido, presiona suscribir y únete a nosotros para más historias que nos recuerdan que todavía hay bondad en este mundo. Te deseamos paz, calidez y fe donde quiera que estés hoy. El viento que barrió Maple Ridge esa mañana tenía el mordisco de una cosa viva, cruel, afilado, implacable. La nieve se desplazaba a través de la carretera en grandes velos blancos, tragando todo más allá de unos pocos pies de visión. Dentro de un camión pick-up desgastado que avanzaba lentamente a través de la tormenta se sentaba Jack Carter, un veterano de 42 años cuya silencio se había vuelto más espeso que la nieve afuera. Las líneas en su rostro estaban dibujadas profundas por años de batallas luchadas tanto en el extranjero como dentro de sí mismo. Su cabello oscuro, rayado con plata, se adhería húmedo debajo de una gorra de béisbol negra bordada con la única palabra veterano. Una chaqueta de campo verde oliva colgaba sobre su amplio marco, sus costuras desgastadas por el tiempo. En el asiento del pasajero, un pastor alemán se sentaba alerta. Rex, su único compañero, el único alma que nunca lo había dejado. El pelaje negro en forma de silla del perro con coloración tostada a lo largo de su pecho y piernas brillaba débilmente debajo de la luz tenue, orejas erguidas, ojos ámbar escaneando la blancura adelante con enfoque instintivo. Jack había pasado años vagando por las carreteras congeladas de Wyoming, desplazándose de un pequeño pueblo a otro, siempre moviéndose, pero nunca llegando a ningún lugar que se sintiera como hogar. 5 inviernos habían pasado desde el accidente que se llevó a su esposa e hija. 5 inviernos desde que la risa resonó por última vez a través de la cabaña que todavía no podía obligarse a vender. Rex lo había mantenido vivo a través de noches de silencio y mañanas de culpa, del tipo que solo un soldado podía conocer, del tipo donde la supervivencia se sentía más como castigo. Ese día, la tormenta lo había obligado a tomar el camino largo a casa a través del lado norte del pueblo, pasando por el viejo parque North Hill. Rex se movió primero, su cuerpo se puso rígido, fosas nasales dilatadas mientras presionaba sus patas contra la ventana. Un ladrido agudo cortó a través del aullido amortiguado del viento. Jack frunció el ceño, apretando su agarre en el volante. «¿Qué pasa, chico?», murmuró, su voz áspera, cansada. Otro ladrido, más urgente esta vez. Jack detuvo el camión junto al bordillo, sus neumáticos crujiendo a través del hielo, y abrió la puerta. El frío lo golpeó como una bofetada, robando el aire de sus pulmones. La nieve giraba alrededor de ellos en espirales caóticas. El parque era apenas visible más allá de una cortina de blanco. Rex saltó abajo primero, sus patas hundiéndose en la nieve. Jack lo siguió, botas pesadas, el aire tan frío que quemaba. El parque era un parche de tierra olvidado, columpios oxidados balanceándose, un carrusel congelado a mitad de giro, y un tobogán rojo de pie torcido como una reliquia de un tiempo más feliz. Era el tipo de lugar que los niños una vez llenaban con ruido, mucho antes de que los inviernos se volvieran tan crueles. Los instintos de Jack se agudizaron. Había aprendido en la guerra a escuchar, no solo con sus oídos, sino con la quietud entre latidos del corazón. Algo estaba allí, algo humano. La nariz de Rex se bajó, siguiendo un olor que la tormenta no podía borrar. Se movió más rápido, su cuerpo cortando a través de la nieve como una sombra hasta que alcanzó la base del tobogán. Ladró de nuevo, corto, agudo, desesperado. Las botas de Jack tronaron después de él, y cuando se acercó más, el color lo detuvo en seco. En medio de la nieve pálida, una pequeña figura se sentaba medio enterrada en escarcha. Una niña pequeña, no más de 5 años, vestida con un viejo vestido beige pegado a su cuerpo y cubierto de nieve, su diminuto marco temblando contra el frío.
Su cabello rubio brillante se adhería húmedo contra sus mejillas, sus ojos vidriosos pero vivos. En su regazo, acunaba a un bebé recién nacido envuelto en una manta beige delgada, los labios del infante temblando, manos diminutas curvadas débilmente contra el frío. Por un latido del corazón, Jack no pudo moverse. La imagen lo golpeó como disparos, demasiado pequeña, demasiado frágil, demasiado familiar. Luego el entrenamiento tomó el control. Se quitó la chaqueta, envolviendo a ambos niños en su tela pesada, presionando la tela cerca para atrapar cualquier calidez que quedara. «Está bien», susurró, voz temblando a pesar de su calma. «Están a salvo ahora». Rex se acostó a su lado, presionando su cuerpo cálido contra las piernas de la niña pequeña, aliento vaporizando en el aire. La niña parpadeó lentamente, como si emergiera de un sueño. Sus labios se separaron, azules y agrietados. «Señor», susurró, su voz casi perdida en el viento. Jack se inclinó más cerca. «No dejes que nos encuentre». Las palabras salieron como un temblor, no como una súplica, antes de que su pequeño cuerpo se volviera flácido contra su brazo. Jack se congeló por un segundo, lo suficiente para que el viejo miedo subiera por su espina dorsal. No sabía quién era él, pero conocía el tono del terror cuando lo oía. Reunió a ambos niños en sus brazos, sintiendo su débil calidez filtrarse en su pecho, y comenzó a moverse hacia el camión. Rex trotó cerca, protegiendo su flanco, mirando hacia atrás en el silencio blanco como si esperara que algo emergiera. La respiración de Jack venía en ráfagas, cada exhalación una nube de niebla. El mundo parecía interminable y sin sonido, excepto por el crujido de la nieve bajo sus botas y el pequeño latido desesperado que podía sentir contra su pecho. Alcanzó el camión, cerró la puerta contra el viento y alcanzó la radio. «Despacho, soy Carter», dijo, voz temblando por primera vez en años. «Tengo 2 menores, uno infante, ambos hipotérmicos. Envía una ambulancia al parque North Hill ahora». Los minutos que siguieron se sintieron como horas. Jack sostuvo a los niños cerca, frotando sus manos suavemente para mantener la sangre moviéndose, susurrando cualquier cosa que viniera a su mente, fragmentos de canciones de cuna, antiguas oraciones de soldados, cosas que ni siquiera recordaba saber. Rex se sentó alerta, cabeza girada hacia la carretera, orejas moviéndose ante cada sonido. El aullido distante de la sirena finalmente perforó a través de la tormenta. El alivio vino lento, como una herida descongelándose. Cuando los paramédicos llegaron, Jack retrocedió, brazos reacios a soltar. Levantaron a los niños en camillas, sus rostros pálidos iluminados por luces rojas parpadeantes. «Están vivos», gritó un médico sobre el viento. «Apenas, pero vivos». Jack exhaló, el sonido más como un sollozo que una respiración. Rex empujó su pierna, sintiendo el cambio. Mientras las puertas de la ambulancia se cerraban, algo pequeño se deslizó del bulto de mantas, la esquina de una bufanda tejida rosa, medio congelada y deshilachada en los bordes. Jack se agachó para recogerla. Debajo de la delgada costra de hielo, 2 iniciales descoloridas estaban cosidas en hilo. «EB». Giró la tela en sus manos, las letras quemándose en su mente. La nieve picaba su rostro mientras se paraba allí, viendo la ambulancia desaparecer en la tormenta. No se movió por un largo tiempo. A su alrededor, el parque se había vuelto silencioso de nuevo, salvo por el susurro del viento a través de cadenas oxidadas. Rex presionó contra su pierna, cola baja, ojos fijos en él con comprensión tranquila. Jack miró abajo al perro, su voz un murmullo bajo llevado por la nieve. «Le debemos otra vida a un niño, viejo amigo». Rex inclinó su cabeza de la manera en que siempre lo hacía cuando parecía entender más de lo que un perro debería. Jack se giró hacia el camión, bufanda todavía aferrada en su guante. La tormenta había tragado el parque completamente, borrando cada rastro de lo que había sucedido. Solo el débil contorno de sus huellas permanecía, pronto a desaparecer bajo la nieve cayendo. Mientras subía de nuevo al asiento del conductor, miró una vez más al vacío blanco más allá del parabrisas. En algún lugar allá afuera estaba la respuesta a una pregunta que ahora resonaba dentro de él. ¿Quién era él? ¿Y por qué una niña pequeña había sido dejada para morir debajo de un tobogán en un parque que el mundo había olvidado? La mañana llegó lenta al pueblo de Maple Ridge. La nieve no había parado,
solo se había suavizado en una cortina blanca constante que borraba el horizonte y amortiguaba las calles. Dentro del pequeño hospital del condado, las luces ardían bajas, y el zumbido de los calentadores llenaba el silencio entre los monitores cardíacos. Jack Carter se sentaba en el pasillo fuera de la sala de emergencias, una taza de papel con café enfriándose intacta en sus manos. Su chaqueta verde oliva todavía estaba húmeda por la tormenta, botas rayadas, ojos pesados con el tipo de agotamiento que no tenía nada que ver con el sueño. Rex yacía enrollado a sus pies, cola moviéndose de vez en cuando, orejas moviéndose hacia cada sonido que venía de más allá de las puertas de vidrio. La noche había sido larga, llena de espera y el dolor sordo de la incertidumbre. Pero ahora el silencio era más pesado porque significaba que la tormenta había pasado, y lo que venía después sería verdad. La puerta se abrió con un clic suave, y una mujer salió, su presencia a la vez calma y dominante. La doctora Clara Monroe estaba en sus últimos 60 años, cabello plateado cortado corto debajo de un gorro de lana azul marino, sus batas azules superpuestas bajo un cardigan pesado. Las líneas en sus ojos hablaban de décadas pasadas bajo luces de hospital y turnos sin sueño. Sin embargo, su voz llevaba la gentileza de alguien que nunca había aprendido cómo dejar de importar. Caminaba con una gracia constante, portapapeles metido contra su pecho, y le dio a Jack una mirada que decía que había visto hombres como él antes, rotos que se paraban demasiado rectos para admitirlo. «Señor Carter», comenzó en voz baja, mirando a Rex, quien levantó su cabeza. «Ambos están vivos». Jack exhaló, el aire saliendo de él en una larga respiración que no se había dado cuenta de que estaba reteniendo. Clara continuó, su voz cuidadosa, cada palabra medida. «El nombre de la niña es Emily Brooks, alrededor de 5 años. Hipotermia severa, pero es joven. Su cuerpo está luchando de vuelta. El infante, un niño, lo hemos nombrado Samuel hasta que confirmemos. Está débil, pero fuera de peligro inmediato». Jack asintió una vez, incapaz de hablar. Miró hacia la ventana escarchada de la sala, donde dos pequeñas siluetas yacían rodeadas de máquinas y mantas, y algo dentro de él, algo quebradizo largo congelado, se movió ligeramente. Clara dudó antes de entregarle una pequeña bolsa de evidencia. Dentro había un pedazo de papel doblado y manchado de agua, la tinta borrosa pero todavía legible. «Esto fue encontrado en el bolsillo del abrigo de la niña», dijo suavemente. Jack lo abrió con cuidado, ojos trazando la escritura desigual. «Si alguien encuentra esto, por favor salve a mis hijos. Elena Brooks». Las palabras golpearon como un golpe físico. Cerró sus ojos, el nombre girando a través de su mente como un fantasma sacado del pasado. Elena Brooks. Lo había oído antes, visto el miedo detrás de ese nombre hace mucho tiempo. Un año antes, ella había aparecido en el centro de apoyo para veteranos donde Jack se voluntariaba una vez a la semana. Una mujer joven en sus 30 años con ojos cansados y un moretón que intentaba esconder bajo su cabello. Había hablado en una voz baja y temblorosa sobre querer dejar a su esposo, sobre cómo él había empezado a beber de nuevo, sobre la manera en que su ira llenaba la casa como una tormenta. Había suplicado por ayuda, un viaje, un contacto, cualquier cosa. Jack había mirado hacia otro lado entonces, murmurando algo sobre no involucrarse. Ella le había agradecido de todos modos y se había ido. No la había visto de nuevo hasta ahora, en la forma de esa nota escrita con una mano temblorosa justo antes de que desapareciera del mundo. El sheriff Nate Hallis llegó no mucho después, sus botas pesadas resonando por el pasillo. Hallis estaba en sus últimos 30 años, sólidamente construido, un hombre que llevaba el peso de su placa sin dejar que lo doblara. Su abrigo estaba espolvoreado con nieve fresca, sombrero metido bajo un brazo, y su rostro llevaba la mirada solemne de alguien que había visto demasiadas tragedias disfrazadas de accidentes. Asintió a Jack, luego a Clara, antes de hablar en un tono que no dejaba espacio para malentendidos. «Hemos confirmado a la madre, Elena Brooks. La encontramos anoche en lo que queda de su casa en Riverbend Lane. El lugar se quemó, el departamento de bomberos lo está clasificando como un aparente suicidio». Hizo una pausa, frotando el puente de su nariz. Pero había señales de lucha, moretones, vidrio roto. Alguien quería que pareciera que ella se rindió. Jack se quedó quieto, el pasillo inclinándose ligeramente a su alrededor, sus manos apretadas a sus lados, el papel todavía arrugado entre ellas. «¿Y el esposo?», preguntó en voz baja. «Vince Roker»,
respondió Alice, el nombre como grava en su boca. Ningún signo de él. Los vecinos dicen que empacó la noche antes del incendio. Los registros muestran una larga historia, peleas en bares, llamadas domésticas, pero nada que se pegara. Alice lo miró, ojos entrecerrándose ligeramente. ¿La conocías? Jack no respondió de inmediato. En cambio, miró más allá del sheriff hacia la ventana de la sala donde Emily yacía debajo de la luz pálida del hospital, una pequeña figura perdida en sábanas blancas. Finalmente habló, su voz baja. Vino a mí una vez, pidió ayuda. La admisión colgaba en el aire, más pesada que la culpa misma. Alice asintió lentamente, entendiendo sin juicio. Entonces tal vez esta vez puedas ayudar a sus hijos. Las palabras no eran un kind, pero cortaban profundo. Clara regresó un momento después, su tono suavizando los bordes de la verdad. Emily está lo suficientemente estable para descansar por su cuenta. Necesitará calidez, comida, tiempo, pero el tipo de sanación que necesita, eso es diferente. Su mirada se demoró en Jack como si midiera si el hombre parado ante ella era capaz de ello. Rex presionó su cabeza ligeramente contra la rodilla de Jack, un recordatorio silencioso de que el deber no siempre era sobre órdenes. Era sobre elección. Jack caminó hacia la ventana. El vidrio estaba frío contra su palma. Dentro, la niña pequeña se movió debajo de su manta, su pequeña mano descansando junto a la de su hermano. Las máquinas pulsaban en silencio, el ritmo de dos vidas suspendidas entre lo que habían escapado y lo que yacía delante. La reflexión de Jack vacilaba en el vidrio, sus ojos huecos pero ardiendo con algo nuevo, resolución, quizás, o expiación. Susurró, casi para sí mismo, le dije que no era mi asunto. Las palabras salieron como una confesión a nadie. Pero ahora lo es. Cuando se giró de vuelta, Alice ya se estaba poniendo sus guantes, preparándose para volver a la nieve. Empezaremos con la casa. Veremos que no tomó el fuego, dijo el sheriff. Si Roker todavía está allá afuera, lo encontraremos. Clara los miró a ambos, su voz calma pero firme. Lo que sea que hagan, háganlo antes de que él lo haga. La implicación era clara. El tipo de hombre que podía hacer que una mujer escribiera una nota como esa no había terminado aún. El pasillo se volvió quieto de nuevo. Jack se inclinó hacia Rex, rascando detrás de su oreja, el toque familiar anclándolo. No hemos terminado, amigo, murmuró. El perro inclinó su cabeza, ojos ámbar constantes como si estuviera de acuerdo. Afuera, la tormenta había empezado a calmarse, pero el frío permanecía, un recordatorio de que algunos inviernos duran mucho más que la estación misma. Jack guardó la bufanda con las iniciales EB en su bolsillo, dobló la nota dentro de ella, y salió a la luz blanca rompiendo a través de las puertas del hospital. No miró atrás. La tormenta había pasado, dejando atrás un silencio que se sentía demasiado grande para el pequeño pueblo de Maple Ridge. La nieve brillaba a lo largo de las calles en montones suaves e irregulares, reflejando la luz gris de la mañana que se filtraba a través de las ventanas del hospital. Jack Carter se paraba junto al vidrio, su reflexión débil contra el cielo pálido. No había dormido. El café en su mano se había enfriado hace mucho. Rex se sentaba cerca de la puerta, cabeza descansando en sus patas, ojos fijos en el pasillo como un centinela protegiendo algo precioso. El pitido rítmico de la habitación de los niños detrás del vidrio pulsaba como un recordatorio frágil de que la vida, por toda su crueldad, todavía perduraba. La doctora Clara Monroe entró en silencio, sus pasos suaves en el piso de linóleo. No llevaba portapapeles esta vez, solo el tipo de propósito gentil que venía de años de guiar a la gente a través del duelo. «Está despierta», dijo Clara, su voz baja, sabiendo que la había estado esperando esas palabras. Jack dejó la taza, enderezó sus hombros, y la siguió a la tenue sala de recuperación. El olor antiséptico se mezclaba con el débil dulzor de nieve derretida de los abrigos colgados junto al calentador. Emily yacía pequeña y pálida contra las sábanas blancas, su cabello enredado contra su frente, su diminuta mano aferrando el borde de la manta. El infante Samuel dormía a su lado en una cunita, respirando superficial pero constante, envuelto fuertemente en capas de tela suave. Cuando los ojos de Emily se abrieron completamente, llevaban el tipo de miedo que ningún niño debería conocer. No se inmutó cuando Jack se acercó más. Solo lo miró con cautela,
como si esperara ver si el mundo la lastimaría de nuevo. Clara se sentó junto a la cama y habló suavemente, presentándolo no como un extraño, sino como el hombre que la había encontrado. Jack se arrodilló ligeramente, manteniendo su voz constante y baja, de la manera en que uno habla a alguien que acaba de regresar de una pesadilla. «Estás a salvo aquí», dijo. Las palabras temblaron, no por incertidumbre, sino por el peso del significado detrás de ellas. Emily parpadeó, sus labios se separaron, y luego, como una inundación rompiendo una presa, la historia vino en pedazos, rotos, temblorosos, pero dolorosamente claros. Había empezado en la noche del incendio. Su madre, Elena, había estado empacando una pequeña bolsa mientras susurraba para que se quedara callada. Vince había llegado a casa borracho de nuevo, más ruidoso y más malo que de costumbre. Su voz había llenado la casa como trueno, acusando, gritando, rompiendo cosas que no podía arreglar. Emily aferró a su hermanito mientras su madre intentaba protegerlos a ambos. Luego el grito se convirtió en un alarido. El choque de muebles, el crujido agudo de vidrio, y un destello de naranja que pintó las paredes del pasillo. Elena la había empujado hacia la puerta trasera, gritando para que corriera. Lo último que Emily vio fue la mano de su madre alcanzando a través del humo antes de que desapareciera en el resplandor de la luz del fuego. El pequeño cuerpo de Emily tembló mientras hablaba, sus ojos nunca dejando el rostro de Samuel. «Quería lastimar a mi hermano», susurró. «Lo tomé y corrí. Mamá dijo que el parque era seguro». Su voz flaqueó, las últimas palabras desvaneciéndose en silencio. Clara colocó una mano tranquilizadora en el brazo de la niña, pero Jack podía ver la sombra de culpa que cruzaba sus rasgos, la misma culpa que ahora vivía en su propio pecho. Cuando la historia terminó, la habitación parecía más pequeña de alguna manera, llena del eco de cosas que no podían deshacerse. Jack se paró allí, manos apretadas a sus lados, sintiendo el viejo ardor familiar de la rabia debajo de sus costillas. Rex, sintiéndolo, levantó su cabeza y dejó salir un gemido bajo que rompió la quietud como una oración. Más tarde esa tarde, el sheriff Nate Hallis llegó para tomar la declaración de Emily. Escuchó sin interrupción, su pluma rascando a través del bloc de notas en trazos lentos y deliberados. Cuando la niña finalmente se durmió, Hallis se giró hacia Jack. «Si su historia es correcta», dijo, entonces Vince no solo corrió. Cubrió sus huellas. Los dos hombres intercambiaron una mirada que no necesitaba traducción. Ambos entendían lo que hombres como Vince Roker eran capaces y cuán lejos irían para mantener sus secretos enterrados. El viaje a la residencia Brooks tomó menos de 15 minutos, pero se sintió más largo, el camino serpenteando a través de acres de pinos escarchados y cercas colapsadas. Lo que quedaba de la casa se erguía como un esqueleto contra las colinas blancas, un marco carbonizado, techo medio colapsado, humo todavía enrollándose débilmente de las vigas ennegrecidas. El olor a madera quemada colgaba espeso en el aire, agudo y metálico. Hallis caminó adelante con una linterna, sus botas crujiendo a través de la ceniza. Jack lo siguió de cerca, Rex trotando en silencio entre ellos, nariz bajada, cola rígida. El entrenamiento del perro cobró vida aquí, cada movimiento deliberado, cada pausa significativa. Cerca de lo que una vez había sido la sala de estar, Rex se detuvo abruptamente. Olfateó una mancha oscura que marcaba la nieve cerca de la puerta. Hallis se arrodilló, cepillando la superficie con una mano enguantada. «Sangre», murmuró. «Más vieja que el incendio». A unos pocos pies de distancia, Jack notó huellas profundas de botas alejándose de la casa, el patrón distinto, suelas pesadas, tamaño grande, moviéndose rápido. Trazó el rastro con sus ojos, siguiéndolo hacia la línea de árboles donde la nieve crecía intacta. «Corrió antes de que el fuego lo alcanzara», dijo Jack en voz baja. Hallis asintió, su rostro endureciéndose. Lo que significa que ella no encendió ese fuego ella misma. El aire se volvió quieto, el peso de la realización asentándose sobre ambos como nieve nueva. Buscaron lo que quedaba de la cocina, el olor a humo todavía aferrándose a las rejillas de ventilación. Rex rascó una sección de piso colapsado, gimiendo insistentemente. Jack se agachó junto a él, despejando escombros hasta que sus dedos golpearon algo sólido. Una pequeña caja de metal, abollada y chamuscada pero intacta. La abrió con cuidado. Dentro había unas pocas monedas derretidas, una fotografía chamuscada y un pedazo de papel doblado.
La escritura era temblorosa, tinta borrosa por lágrimas y humo. Si no lo logro, díganle a Emily que la amo. Él volverá por los niños. Jack miró la nota hasta que las letras se borraron. Se la entregó a Alice, quien la leyó una vez y juró en voz baja. Ella sabía, dijo el sheriff. Intentó advertirnos. Jack no dijo nada. El viento cambió, removiendo las cenizas en el aire como un susurro de lo que se había perdido. En algún lugar detrás de ellos, Rex ladró una vez, un sonido agudo y resonante que se llevó a través de la quietud. Jack miró hacia el horizonte, donde el sol pálido colgaba bajo sobre los campos de nieve, y sintió una claridad que no había conocido en años. No sabía cuán lejos había ido Vince o qué oscuridad todavía acechaba adelante. Pero una cosa se había vuelto cierta: no dejaría que esos niños enfrentaran a ese monstruo de nuevo. Dejaron las ruinas mientras la tarde se desvanecía, su aliento visible en el aire frío. Alice llevaba la bolsa de evidencia. Jack llevaba el peso de lo que debería haber hecho un año atrás. Rex caminaba entre ellos, orejas erguidas, cada paso confiado y seguro. Detrás de ellos, los restos de la casa Brooks desaparecieron debajo de un nuevo drift de nieve, sellando el pasado debajo de un blanco quieto y despiadado. El hospital se había vuelto extrañamente quieto esa mañana, envuelto en un silencio que se sentía inquieto en lugar de calmado. La nieve había empezado a caer de nuevo, más suave esta vez, pintando el estacionamiento en capas blancas tranquilas. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban suavemente contra el aire estéril, y el aroma desinfectante se mezclaba con café débil de la estación de enfermeras. Jack Carter se sentaba junto a la ventana de la sala de niños, sus manos ásperas dobladas juntas, ojos fijos en la débil reflexión de la niña dormida y el infante a su lado. Rex yacía cerca de la cama, respirando uniformemente, sus orejas moviéndose ante cada sonido pasajero del pasillo. Era la primera vez en días que Jack se había permitido exhalar sin miedo, aunque incluso ahora la quietud se sentía demasiado frágil, como si fuera prestada de algo esperando romperse. La doctora Clara Monroe se movía en silencio entre las habitaciones, sus batas susurrando suavemente mientras llevaba un portapapeles presionado contra su pecho. La luz gris afuera caía a través de la ventana, tocando las rayas de plata en su cabello. Se detuvo cerca del escritorio de la enfermera, verificando el registro de visitantes, y frunció el ceño ante una nueva firma escrita limpiamente en tinta azul: Vince Roker. Se giró, escaneando el pasillo, y vio a un hombre parado cerca del extremo lejano, ajustando su abrigo como si perteneciera allí. Estaba en sus últimos 30 años, bien afeitado, su cabello oscuro peinado hacia atrás, un traje gris planchado ajustándose demasiado bien para alguien que había venido a través de la nieve. Sus ojos, fríos y sin parpadear, sostenían el tipo de calma que solo la crueldad podía sostener. Cuando sonrió, fue cortés, practicado. Doctora Monroe, su voz era suave, con el débil raspado de cigarrillos y engaño. Estoy aquí por mis hijos, Emily y Samuel Brooks. Su madre, Elena. Hizo una pausa, bajando su mirada en fingida tristeza. Trágico lo que pasó. He traído todos los documentos necesarios para llevarlos a casa. Los instintos de Clara, afilados por décadas de ver las máscaras que la gente usa, se agitaron inmediatamente. Pidió su identificación, su tono cuidadoso, profesional, y se giró ligeramente hacia el escritorio de la enfermera para verificar el papeleo. Rex se movió primero. El pastor alemán levantó su cabeza, fosas nasales dilatadas, un gruñido bajo vibrando a través de su pecho. El sonido se profundizó, crudo y primal, llenando el pasillo con una tensión que hacía que el aire pareciera más delgado. Jack se levantó de su silla, incluso antes de saber por qué, su cuerpo reaccionando a algo más allá de la lógica, el mismo instinto que lo había salvado en campos de batalla. Cuando salió al pasillo y vio al hombre parado allí, el reconocimiento brilló en él como calor. La expresión de Vince Roker flaqueó por el segundo más breve antes de endurecerse en algo más oscuro. Dentro de la sala, Emily se movió. Su pequeño cuerpo se tensó, ojos abriéndose de golpe. El instante en que lo vio a través de la puerta, el recuerdo del fuego regresó como una ola. Se incorporó de golpe, aferrando la manta, y gritó con toda la fuerza que sus pulmones diminutos podían convocar. «No te acerques a nosotros». El grito rasgó a través del pasillo, resonando contra las paredes estériles. Rex se lanzó adelante, plantándose entre el hombre y los niños, sus pelos erizados,
dientes desnudos. El gruñido que siguió ya no era una advertencia. Era una promesa. Jack entró en el camino de Vince, voz baja pero aguda como vidrio. Eso es lo suficientemente cerca. Por un latido del corazón, el pasillo se congeló en la quietud de un enfrentamiento. La falsa compostura de Vince se deslizó, revelando el destello de furia debajo. Sus ojos se movieron hacia la puerta, calculando, pero forzó otra sonrisa. Lo tienen equivocado, dijo, tono medido. Esos son mis hijos. Tengo los papeles para probarlo. Jack no se movió. Tienes muchas cosas, Roker. Pero no tu alma. La mandíbula del hombre se apretó. Justo entonces, las puertas del ascensor se abrieron, y el sheriff Nate Halley salió, Nieve todavía aferrándose a su abrigo. El aire cambió inmediatamente, la autoridad reclamando la habitación. Vince Roker, dijo Hallis, su voz profunda y constante. Estás bajo investigación por la muerte de Elena Brooks. Te aconsejo que te quedes justo donde estás. La mirada de Vince se movió de Hallis a Jack al perro ahora preparado para el comando. Dio un paso lento hacia atrás, su sonrisa torciéndose. Ustedes piensan que saben todo, murmuró, y antes de que alguien pudiera reaccionar, se giró y corrió por el pasillo. La persecución comenzó en un instante. Vince golpeó a través de la puerta de salida, sus zapatos resbalando en el pavimento resbaladizo por la nieve afuera. Jack estaba justo detrás de él, Rex una raya de marrón y negro contra el blanco. Hallis gritó órdenes en su radio mientras lo seguía, el sonido de sirenas comenzando a elevarse en la distancia. El aire frío cortaba como cuchillos, nieve girando en sus rostros, pero Jack siguió moviéndose, impulsado por algo más viejo que el deber. Adelante, Vince tropezó a través del estacionamiento, casi cayendo antes de recuperar su equilibrio. Miró hacia atrás una vez, su expresión salvaje, animalística, despojada de encanto. Alcanzaron el borde congelado del lago más allá de los terrenos del hospital. El hielo gimió bajo el peso de Vince mientras intentaba cruzarlo, respiración saliendo en ráfagas irregulares. «Nunca lo probarán», gritó al viento. Pero su voz se quebró con miedo. Jack ralentizó, evaluando la superficie resbaladiza mientras Rex se lanzó amplio, rodeando para cortarlo. El perro se movió con precisión, músculo e instinto afilados por años de entrenamiento, sus patas rozando sobre la nieve hasta que se paró directamente en el camino de Vince. Un ladrido gutural partió el aire, resonando a través del lago congelado. Vince se congeló, dudando lo suficiente para que Jack cerrara la distancia. La pelea fue breve, desesperada. Vince lanzó el primer golpe, un puñetazo salvaje nacido del pánico, pero Jack atrapó su brazo, lo torció bruscamente y lo llevó al suelo. El hielo debajo de ellos crujió en protesta. Rex se paró de guardia junto a ellos, dientes desnudos, un gruñido bajo retumbando a través de la quietud. La voz de Jack vino a través de dientes apretados, constante y final. Se acabó. Cuando Hallis llegó segundos después, las luces parpadeantes pintaron la nieve roja y azul. Vince yacía boca abajo, esposado, aliento vaporizando en el frío. El sheriff le leyó sus derechos mientras dos diputados lo arrastraban a sus pies. 3 semanas después, Maplery contuvo el aliento de nuevo, no por una tormenta, sino por justicia. El tribunal estaba lleno, el aire pesado con susurros y el leve crujido de madera vieja. Vince Roker se sentaba en la mesa del acusado, cabello desaliñado, traje arrugado, ojos huecos. La evidencia contra él era innegable. La nota, los moretones, la sangre encontrada cerca del incendio, el testimonio de una niña aterrorizada. Jack se sentaba en silencio en la fila trasera, su gorra sostenida en sus manos, Rex yaciendo a sus pies mientras el veredicto se leía en voz alta. Culpable en todos los cargos. Prisión perpetua sin libertad condicional. Cuando lo llevaron lejos, miró por encima de su hombro, ojos ardiendo con los remanentes de odio. ¿Piensan que esto lo termina?, escupió. Jack encontró su mirada con una calma que venía de algo más profundo que la ira. No, dijo suavemente. Esto te termina a ti. El tribunal cayó en silencio. Afuera, los primeros copos de una nueva nevada flotaban hacia abajo, delicados y puros, como si el mundo mismo buscara cubrir la fealdad de lo que había sido revelado. Jack salió al frío, respirando el aire limpio,
su mano enguantada cepillando sobre el pelaje de Rex. En algún lugar detrás de él, el reloj del pueblo sonó mediodía. Y por primera vez en años, el sonido no resonó como duelo. Sonó como paz. El tribunal se había vaciado horas atrás, dejando solo el sonido del viento deslizándose a través de los árboles desnudos que bordeaban la calle. El invierno se estaba rompiendo, aunque su frío todavía se demoraba en el aire como memoria. Jack Carter caminaba lentamente hacia el hospital que se había convertido en un segundo hogar estas últimas semanas. La nieve debajo de sus botas era más suave ahora, derritiéndose en los bordes. Y por primera vez en meses, el cielo gris llevaba un toque de luz que no era ni áspera ni fría. En el asiento trasero de su camión, Rex levantó su cabeza, viendo el edificio familiar acercarse, cola golpeando una vez contra el asiento. El perro parecía saber a dónde iban, como si él también hubiera hecho una promesa de regresar hasta que todo estuviera seguro de nuevo. Dentro, los pasillos de Maplery General zumbaban con vida tranquila. Enfermeras se movían entre habitaciones con gracia practicada, su risa débil pero cálida, un sonido que había estado ausente por demasiado tiempo. En la sala de niños, dos pequeñas figuras dormían lado a lado debajo de mantas iguales. El cabello rubio de Emily captaba la luz del sol que se filtraba a través de las persianas medio abiertas, y el pequeño Samuel, envuelto apretado, dejaba salir respiraciones suaves que venían como suspiros. La doctora Clara Monroe se sentaba cerca, leyendo un libro de bolsillo desgastado, sus gafas deslizándose al borde de su nariz. Cuando Jack entró, miró hacia arriba con una sonrisa que pertenecía a alguien que había visto demasiados finales y estaba agradecida por uno que no le rompía el corazón. «Están más fuertes cada día», dijo suavemente. «Emily incluso pidió panqueques esta mañana. Creo que eso es una señal de que está sanando». Jack rió en voz baja, dejando su sombrero en la silla junto a él. Rex se acomodó al pie de la cuna, enrollando su cuerpo en un arco protector. Sus ojos ámbar miraban a los niños con calma constante, la misma mirada que había protegido campos de batalla y ahora vigilaba sobre un nuevo tipo de paz frágil. Jack se inclinó adelante, codos en sus rodillas, viendo el ritmo de la respiración de Emily. Había algo constante en ello ahora, algo que ya no temblaba con miedo. Cuando la luz de la tarde llenó la habitación, Emily se despertó. Sus ojos parpadearon abiertos lentamente, ajustándose al resplandor. Cuando vio a Jack, una pequeña sonrisa curvó sus labios. Se sentó con cuidado, una mano descansando cerca de su hermano. «Hola, Rex», susurró primero, alcanzando hacia el perro. Rex levantó su cabeza y lamió sus dedos, cola cepillando el piso en una ola gentil. Luego su mirada se movió a Jack. «Hola, señor Jack». Él sonrió débilmente. «Hola, pequeñita». Ella dudó un momento, ojos buscando su rostro como si intentara resolver una pregunta que solo ella podía hacer. Luego, en esa voz tranquila y frágil que todavía llevaba el eco del invierno, dijo: «¿Tienes hijos?». La pregunta lo atrapó desprevenido. Miró hacia otro lado, las líneas alrededor de sus ojos apretándose. El reloj tic-tacaba suavemente en el fondo, marcando el espacio entre memoria y respuesta. Pensó en una fotografía que una vez se sentaba en su estante de cocina, una niña riendo con rizos oscuros, una mujer con ojos cálidos. No había hablado sus nombres en voz alta en años. Después de un largo silencio, su voz vino baja y áspera, pero constante. «Solía tenerlos», dijo, encontrando la mirada de Emily de nuevo. «Pero ahora, creo que tengo dos más». La sonrisa de la niña se amplió, pequeña pero radiante, y en ese momento, la habitación se sintió más cálida, el aire más ligero, como si el pasado hubiera aflojado su agarre. La doctora Clara miró desde su silla, sus manos dobladas sobre su regazo, sin decir nada. Algunas cosas no necesitaban ser explicadas. Solo necesitaban ser presenciadas. Más tarde, le diría al sheriff Hallis que nunca había visto el rostro de un hombre cambiar de la manera en que lo hizo el de Jack ese día, no en guerra, no en duelo, sino en aceptación tranquila. Hallis había sentido, respondiendo simplemente: «Algunas batallas no las ganas hasta que dejas de luchar». Dentro de la semana, los papeles fueron presentados. Clara asignada como testigo guardián, Hallis como verificador legal, su mano constante guiando la pluma a través de la línea final. Jack se paró ante el escritorio, sombrero en mano, su expresión calma pero ilegible. La firma del juez vino última,
la tinta sellando una promesa que se sentía más sagrada que la ley. La adopción fue concedida. Jack Carter, guardián legal y padre de Emily y Samuel Brooks. Rex meneó su cola como si entendiera la gravedad del momento, su ladrido bajo resonando suavemente a través del pasillo del tribunal. Jack miró abajo a los papeles, luego fuera de la ventana donde la nieve estaba comenzando a derretirse. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer en comienzos. Cuando la primavera llegó, Maple Ridge se transformó. Las carreteras estaban húmedas con agua de deshielo, el aire olía débilmente a pino y tierra húmeda, y los primeros brotes empujaban a través de la escarcha. En un domingo tranquilo, Jack condujo de vuelta al parque North Hill, el mismo camino que una vez había sido una línea entre vida y muerte. Emily se sentaba a su lado, sus manos dobladas alrededor de la misma bufanda rosa, ahora lavada y remendada, mientras el bebé Samuel arrullaba suavemente en su regazo. Rex se paraba en el asiento trasero, cabeza fuera de la ventana, orejas aleteando en el viento. Alcanzaron el parque en la tarde tardía, el sol convirtiendo el deshielo en charcos relucientes. El viejo tobogán rojo todavía se inclinaba ligeramente a un lado, su pintura astillada pero brillante contra el verde. Emily dio pasos cuidadosos a través del lodo, sus pequeñas botas hundiéndose en el suelo suavizado. Caminó directo a la base del tobogán y colocó la bufanda rosa abajo, alisándola suavemente. «Mamá hizo esto», susurró, «no a nadie en particular. Dijo que el rosa significa esperanza». Jack la miró desde unos pocos pasos de distancia, Samuel envuelto en sus brazos, sus pequeños dedos alcanzando hacia la luz. El viento se movió suavemente a través de los árboles, llevando el aroma de pino descongelándose. Rex se acomodó junto a ellos, bajándose al pasto húmedo, su cabeza descansando en sus patas. Sus ojos siguieron a los niños, sin parpadear, contentos. Jack se arrodilló junto a Emily y colocó una mano en su hombro. «Sabes», dijo en voz baja, «tu mamá estaría orgullosa de cuán valiente eres». Emily miró hacia arriba, sus ojos brillantes con esa misma luz que una vez se había negado a apagarse, incluso bajo nieve y miedo. «Valiente no significa no tener miedo», respondió suavemente. «Significa hacerlo de todos modos». Jack sonrió, su garganta apretada. Tenía razón. Por un momento, se quedaron así, hombre, niña, perro, unidos no por sangre, sino por la extraña misericordia que la vida a veces concede cuando decide que hemos sufrido lo suficiente. El sol se hundió más bajo, esparciendo oro a través de la tierra descongelada. Samuel rió, un pequeño sonido que rompió el silencio como el primer pájaro de la mañana. Mientras se giraban para irse, Emily miró atrás a la bufanda una última vez. Flotaba suavemente en la brisa, un pequeño parche de color contra el blanco tranquilo del mundo. Jack levantó a Samuel más alto en sus brazos, y Emily deslizó su mano en la de él. Rex trotó adelante, cola balanceándose perezosamente, liderando el camino hacia el camión. Detrás de ellos, el parque se erguía en silencio, no como un lugar de sorrow, sino como un recordatorio de que incluso en los inviernos más fríos, algunas cosas sobreviven. Esa noche, mientras las luces de Maple Ridge parpadeaban una por una, Jack se paró en su porche, escuchando la risa de los niños adentro. Las estrellas colgaban bajas y brillantes sobre los pinos, el tipo de cielo que solo viene después de largas tormentas. Rex yacía junto a él, ojos medio cerrados, el ritmo constante de su respiración llenando el silencio. Jack susurró suavemente, más para sí mismo que para nadie más. «Lo logramos, ¿verdad, chico?» La cola de Rex golpeó una vez contra el piso, y por primera vez en años, Jack Carter sintió la paz simple e inquebrantable de un hombre que finalmente había llegado a casa. A veces se necesita solo un acto tranquilo de bondad para cambiar el curso de una vida, no grandes gestos, no promesas ruidosas, solo el coraje pequeño y constante de aquellos que eligen la compasión cuando nadie está mirando. En un mundo que puede ser frío e un kind, todavía hay personas y corazones leales que llevan calidez donde quiera que vayan. Tal vez eso es lo que la verdadera fuerza realmente es. Seguir dando incluso después de haber perdido, seguir creyendo incluso cuando la nieve sigue cayendo. Y en algún lugar en ese silencio, la humanidad perdura. Si esta historia tocó algo en ti, comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Cuéntanos qué significa la bondad para ti. Suscríbete para unirte a nosotros para más historias de esperanza, coraje y milagros tranquilos. Que Dios te bendiga y mantenga tu corazón gentil donde quiera que estés.